Buenas, buenas tardes. Sean bienvenidos a la segunda jornada de estas charlas, estas conferencias. Este día nos acompaña el licenciado Juan José Chicas Portillo. Él nos va a estar acompañando en esta jornada. Le damos la cordial bienvenida. Buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a dar a conocer un pequeño resumen de la hoja de vida del licenciado, pues un poco extensa. Vamos a tratar de minimizar para efectos de aprovechar, ¿verdad? Su nombre es Juan José Chicas Portillo, es licenciado en Contaduría Pública, actualmente estudiante de maestría en Administración Financiera. eh, ha sacado posgrados en taller de especialización en, en áreas de Excel, igual estudios de publicidad y igual una serie de capacitaciones en el área de activos, ¿verdad? Actualmente está desempeñando el cargo de jefe de contabilidad del grupo Campestre. Está como coordinador de equipo de contabilidad, atención a auditoría externa, auditoría interna, auditoría del Ministerio de Hacienda. Está en esa área desde agosto 2021 a la fecha. Le damos la cordial bienvenida al licenciado Juan Chicas. Le dejo a usted, licenciado, la sala a efectos de que desarrolle su conferencia. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, licenciada Magdalena. Bueno, vamos a dar inicio. Permítanme compartir la presentación. Solamente me confirman si pueden ver la presentación y si me escuchan bien, por favor. Sí, licenciado, se Sí, ve la presentación y se escucha. bueno, muchísimas gracias. Bueno, vamos a dar inicio prácticamente a, digamos, un tema que, digamos, no es del todo nuevo, digamos, en la actualidad, de verdad, de las empresas, pero quizás a nivel de corporaciones, de empresas o de gobiernos, ¿verdad? De Europa, de Estados Unidos. Digamos, quizás esos temas están mucho más desarrollados también, ¿verdad? Porque muchos de esos países digamos, de ahí es donde se ha originado lo que es este tema de activos virtuales. O también, ¿verdad? Que está prácticamente vinculado con lo que es el tema de tokenización de, de activos. Bueno, más bien tokenización y activos virtuales. Bueno, mencionó la licenciada, ¿verdad? Licenciado Juan José Chica Portillo, vamos a ver, bueno, un gusto, ¿verdad? Vamos a ver digamos, qué se relaciona con este tema de la tokenización de los activos virtuales, ¿verdad? Con posiblemente no sé, ¿verdad? Del 2021, ¿verdad? Repito, no es un tema, digamos, tan nuevo. Pero quizás el auge aquí en El Salvador fue en el 2021 cuando ya digamos, se- la ley de Bitcoin, esa fue aprobada por el gobierno de El Salvador, ¿verdad? En ese momento fue como que vino un interés, ¿verdad? Bueno, en ese momento, ¿verdad? Vino un interés, ¿verdad? Empezó a llegar mucha información de muchos lados, información y desinformación. Pero lo que sí fue una realidad es de que la venida digamos, de una parte, ¿verdad? Porque el Bitcoin, ¿verdad? Si solamente han escuchado lo que es ese activo virtual o activo digital, no solamente esto es el todo, ¿verdad? Digamos, eso es una parte de todo ese ecosistema. Vamos a ver, digamos, legalmente en El Salvador, ¿verdad? ¿Cuál es el efecto que tenemos? Y también nosotros como contadores, bueno, y ustedes, ¿verdad? Que son los futuros profesionales también tienen que estar enterados de, digamos, no pensar de que, digamos, no, este tema de los activos virtuales o tokenización, no, yo no voy a registrar
ese tipo de movimiento. O aquí en las empresas en El Salvador no van no, digamos, no tienen la oportunidad, no tienen la capacidad para entrar a este tipo de mercado. Solamente mencionarles digamos, esto va creciendo, bueno, más que todo en países como Europa, Estados Unidos, es, digamos, lo que son las bueno, las regulaciones de que tienen los gobiernos, cada vez van ampliando y cubriendo ciertos vacíos y ciertas preocupaciones que hay por los gobiernos. Bueno. Bueno, la presentación la vamos digamos, a desarrollar en lo que son 6 secciones. Primeramente vamos a hablar un poco, ¿verdad?, de términos, ¿verdad? Quizás no vamos a profundizar así grandemente con lo que son, digamos, qué es esto de la tokenización, digamos, los tokens. Quizás vamos a hablar de algunas criptomonedas. No vamos a profundizar tanto en eso, ¿verdad? El tiempo no nos va a dar. En la sección 2 vamos a hablar, ¿verdad?, de los tipos de token, algunos tipos de token y los casos y algunos casos de uso. La sección 3 el marco legal. Vamos a ver la ley de Bitcoin, ¿verdad? Allá en el 2021 ha cambiado un poco actualmente, pero aún sigue vigente. ¿Verdad? El año pasado hubo lo que es la reforma y, ¿verdad? Hay ciertos aspectos que cambiaron, pero hay también otros aspectos que se mantienen vigentes y otras leyes también que se relacionan con este tema de los activos virtuales. En la sección 4, ¿verdad? Algunas implicaciones contables que eso puede ser, ¿verdad? Lo que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Que, digamos, ¿cuál es el efecto que nosotros como contadores debemos de considerar, ¿verdad? Al momento de tener un cliente o dar algo, o que nos pidan una asesoría, ¿verdad?, sobre los activos virtuales. Y por eso es de verdad que bueno, ¿verdad?, que tenemos una audiencia, pues, numerosa, ¿verdad?, que si este tema, ¿verdad?, lo desconocía o quizás, ¿verdad?, había escuchado algo porque actualmente en las redes, pues, es bastante comunicado o es bastante difundida esta información. Igual, como dije hace un momento, información y desinformación. Sección 5 vamos a ver los riesgos, ¿verdad? Y los retos y las perspectivas globales, ¿verdad? ¿Qué se espera hacia el futuro? ¿Qué dicen algunas consultoras importantes a nivel global, ¿verdad? Sobre esto de la tokenización y los activos virtuales. Y por último, ¿verdad? Vamos a abrir un espacio de preguntas, ¿verdad? También, si ustedes tienen alguna pregunta, yo preferiría que lo dejáramos para el final, ¿verdad? Las preguntas, así lo dejan en el chat, digamos, lo vamos a ver al final, aunque también posiblemente yo haga algunas preguntas, ¿verdad? Pero esas son las que pediría, ¿verdad? Si pueden abrir el micrófono para contestar y, digamos, para dar inicio prácticamente a lo que es el desarrollo de esta temática. Bueno, primero vamos a hablar de lo que es la introducción de la tokenización. ¿Qué son los activos virtuales y por qué importan? Entonces, yo aquí bueno, digamos, y este es uno de los temas más relevantes en el mundo financiero y tecnológico en la actualidad. Posiblemente aquí en El Salvador no es tanto que se habla, o por lo menos, ¿verdad? De la mayoría de empresas que quizás están en nuestro medio. Quizás no se habla, pero sí, mucha empresa que se está expandiendo, digamos, está empezando a volver a ver, ¿verdad?, hacia este tipo de forma de invertir o también, ¿verdad?, de forma de cómo expandirse. Bueno, entonces, ¿verdad? En los próximos minutos, pues vamos a ver algunas conceptualizaciones para, para tener quizás un poco más claro toda esta temática de qué trata, ¿verdad? Esto es la tokenización. Bueno, bueno, y también, ¿verdad? También espero, ¿verdad? Que si tienen ahí algún tipo de duda, ¿verdad? O más bien que en este momento entraron aquí esperando, ¿verdad? Ver algún tipo eh, se escucha un eco, me dice. Permítame, se escucha un eco. Bueno, no sé si me escuchan mejor. Hola, no sé si ahora me escucha mejor. Bueno.
Sí, ok, de acuerdo, muchas gracias. Bueno, entonces hago una pregunta en este momento, antes de iniciar, ¿verdad? Con lo que son estas las conceptualizaciones, bueno, de qué es tokenizar. Quisiera saber si alguno de ustedes, por lo menos unas dos opiniones quisiera saber, si alguno de ustedes ha tenido algún tipo de experiencia con activos virtuales. Va, quizás no con tokenización, porque esa, digamos, sí, digamos, tienes como sus procesos en específico o, digamos, o sus operaciones en específico, pero han tenido algún tipo de, eh, digamos, de experiencia con activos virtuales, criptomonedas o lo que es bolsa de valores. Pueden escribir en el chat o pueden abrir el micrófono. Digamos, si alguien ha tenido algún tipo de experiencia. ¿No? Nadie ha tenido alguna experiencia con criptomonedas. Bueno, o por lo menos, ¿verdad? Allá en el 2021, cuando se aperturó, o más bien se aprobó lo que es la ley del Bitcoin, no sé si recuerdan, allá por septiembre, bueno, veníamos, ¿verdad? También de una pandemia, y allá por septiembre se abrió lo que es la Chivo Wallet. Muchos usuarios o muchas personas, ¿verdad? Tuvieron ese primer encuentro, ¿verdad? Digamos, con este tema, quizás, ¿verdad? En ese momento sin saberlo. Y quizás solamente por lo que el gobierno en ese momento, ¿verdad? Abrió lo que era la billetera y con aquellos famosos $30, ya que había que registrarse con el número de DUI y digamos, los $30 se los abonaban a su cuenta. Bueno, no sé si alguien ha tenido alguna experiencia. Y yo perdí dinero. Ah, bueno, perdió dinero. Perdió dinero. Oh, muy bien. Qué malo, ¿verdad? Por ese lado. Sí, digamos, y ese es el detalle, ¿verdad? Quizás quizás la poca información o quizás, ¿verdad? Aquel entusiasmo que había en ese momento. Yo creo que muchas personas tuvieron digamos, esa experiencia, algunas otras, ¿verdad? Salieron las noticias, recuerdo en esa época que decía alguien, yo los $30 los ocupé para comprar cajas de donas y los fui a vender y multipliqué lo que fueron esos $30. Y algunos pues ahí empezaron algún tipo de negocio eventual, ¿verdad? Y pudieron darle digamos, como un beneficio, ¿verdad? A esos $30. Otros, ¿verdad? Lo ocuparon para gastar, otros lo dejaron ahí, digamos, para que subiera de valor. Bueno, solo para mencionarles que en este día, lo que es el Bitcoin está, ya les digo, está está a un precio bueno, está a un precio de 76.000 dólares, digamos, es de $76.000 es el precio que, digamos, está en este momento. Eso quiere decir de que, bueno, digamos, lo que es, digamos, quizás en aquel momento, ¿verdad? Que se aperturó todo esto digamos, de lo que es el Bitcoin. Bueno, no recuerdo bien si eran como $42.000 que estaba. Y en eso empezó, ¿verdad? Las subidas y bajadas, y ahí es donde muchas personas, ¿verdad? Unas se asustaron, otros sacaron el dinero, y bueno, ya se dieron un montón de situaciones. Pero, bueno, entonces, primeramente, bueno, voy a explicar lo que es en sí la tokenización. Di que este es un proceso de sustituir, bueno, lo que hace es que sustituye datos, prácticamente es, digamos, una información, la sustituye y lo vuelve un código, digamos, así de manera general, eso podríamos llamar lo que es la tokenización, ¿va? Solamente que al hacer este proceso, ¿va? Porque esto del token puede ser de un activo físico, también puede ser de un activo intangible, ¿verdad? Un activo que no
digamos, bueno, el intangible no tiene un cuerpo, ¿verdad? No se puede tocar. Digamos, puede tener un valor por medio de lo que es el token. O más bien, ¿verdad? Tiene el valor de lo que es el token. Y esto puede ser fungible o no fungible, ¿verdad? ¿Y qué trata? Y porque tenemos, estas son muchos términos, ¿verdad? De qué es un activo fungible y qué es un activo no fungible. Bueno, en el caso de un activo no fungible, hay ciertos tipos de productos, o, bueno, solo para darles un ejemplo, vamos adelante, vamos a ver cómo digamos, esos conceptos. Bueno, mira, aquí hay otro comentario, ¿verdad? Que no lo leí intermedio. Lo cambié del archivo Wallet y lo trasladé a Binance y compré, bueno, compró otras, digamos, unas altcoins, ADA, Cardano, TRX, ¿verdad? Bueno, digamos, cada quien hizo, ¿verdad? Como, digamos, según la información que sabía, según lo que iba apareciendo en ese momento. Vale, muy bien, gracias ahí por los aportes, ¿verdad? Bueno, un activo no fungible es de que este tiene, digamos, una característica única, digamos, es único en su clase. Un ejemplo podría ser de que hay una persona, o sea, más que todo, digamos, se puede dar en diferentes ramas, ¿verdad? Puede dar en lo que es la música, se puede dar en lo que es video, se puede dar en arte, se puede dar en dibujo, pero claro, todo de manera virtual. Y lo que hace es, funciona algo parecido como a una patente, digamos, colocamos digamos, virtualmente, digamos, yo soy el creador virtualmente. Yo lo coloco, digamos, hago todo el proceso para que lo que es a mi archivo esté en una blockchain y lo coloco a la venta. Pero es único, digamos, no habrá otro archivo igual. Otro archivo igual, bueno, sí pueden haber copias, pero el archivo original de mi autoría, digamos, ese está registrado en la blockchain y se puede intercambiar. Y en el caso del no fungible, digamos, este tipo de activos, no, perdón, del fungible, este tipo de activos tienen un valor que aquí es donde entran lo que son las criptomonedas. Tienen un valor, pero estos pueden cambiar de valor, pueden subir, pueden bajar, porque lo que es mercado de criptomonedas es algo muy volátil. Entonces, y igual, ¿verdad? Se puede intercambiar, sí se pueden intercambiar entre equivalentes, ¿verdad? Así como decía, como lo mencionaba en el chat, ¿verdad? Edwin, Edwin Granados, ¿verdad? Como lo mencionaba, de que lo cambió por otras criptomonedas, digamos, se puede hacer el intercambio. Bueno, digamos, eso es, digamos, de manera general. Bueno, ¿qué es el RC20? Digamos, esto más que todo es una red, porque hay varias redes, quizás las más grandes que hay actualmente digamos, en lo que es la blockchain, son redes que están en base a Ethereum, que esa es la moneda, digamos, la criptomoneda, la segunda mayor, digamos, que tiene un mayor volumen, una mayor cantidad de transacciones entre usuarios. Digamos, tienen mayores rendimientos, digamos, son muchos elementos, ¿verdad? Que catalogan a esta como la segunda criptomoneda más grande. La primera es Bitcoin. Y también están otras redes, bueno, según algunos artículos, Ethereum tiene, digamos, de la blockchain, tiene alrededor como del 80%, quizás del todo el uso de la blockchain. Claro, ahí hay aplicaciones, ahí hay programas. em, digamos, bueno, hay monedas, hay videojuegos, digamos, hay muchas cosas atrás, o más bien muchas cosas que se están transando en lo que es esa red. Y bueno, blockchain, que bueno, es un registro, bueno, inmutable, es descentralizado y quizás, ¿verdad? Ahí es donde está la preocupación de los gobiernos, que es descentralizado, digamos, no hay un control, ¿verdad? Cualquier usuario puede entrar y hasta en algunos casos hasta, digamos, no se sabe de dónde procede el dinero y esas son muchas de las preocupaciones que tienen los gobiernos, ¿verdad? Por eso de las regularizaciones y y también de que entender, ¿verdad? Porque es cierto, este tema quizás llevará menos de 20 años de estar en el mercado, o más bien de estar en lo que es el ámbito financiero. Entonces todavía algunas cosas no se tienen claras, pero, ¿verdad? A medida que va avanzando el tiempo, pues se va cerrando esa brecha.
Y bueno, la blockchain, para decirlo así como de una manera más sencilla, la blockchain se podría describir como una autopista. Y en la autopista es donde van, ¿verdad? Claro, todos los vehículos, que esas serían todas las operaciones que se generan, ya sea en tokens fungibles o no fungibles, ¿verdad? Eso es lo que hace la blockchain. También de que esta, bueno, habla de que no es inmutable cuando se concreta una operación en la blockchain. Bueno, la blockchain es la cadena de bloques, ¿verdad? Cuando se concreta una operación, la misma información, por ejemplo, yo tengo un token y lo coloco en la venta o coloco en la venta una parte digamos, y lo compra, ¿verdad? Otro usuario. Entonces, la misma información que yo tengo, esa misma información va a tener el usuario que lo compró. Entonces, eso es lo que hace la blockchain. Si llegara un momento de que, digamos, alguien quisiera hackear la información, prácticamente esa cadena de bloques queda en desuso. Digamos, entonces, y claro, ¿verdad? Lo que son las aplicaciones y lo que es la blockchain, pues, lo que hace es de que le da este tipo de seguridad. No, no quiere decir de que es una seguridad a un 100%, no, ¿verdad? Porque también, si a la blockchain entra información falsa, pues eso se va a mantener falso. O también, ¿verdad? Puede haber pérdidas de contraseñas. Aquí entra mucho en juego lo que son contraseñas de parte de los usuarios, de los inversores, pero, digamos, ya son aspectos prácticamente humanos. Pero ya cuando entra en el proceso de blockchain, pues ya tiene su funcionamiento y, digamos, y se puede mantener lo que es la seguridad y la trazabilidad de las operaciones. Bueno, digamos, y al hacer una operación en lo que es esto de token blockchain, entra en juego lo que son los smart contracts o los contratos inteligentes, ¿verdad? Esto prácticamente, bueno, dice, ¿verdad? Que un contrato autoajustable codificado en la cadena, elimina intermediarios, automatiza transacciones. ¿Y qué quiere decir esto? Los smart contracts no son más que contratos electrónicos. Puede ser que el usuario, y posiblemente no es que va a tener un documento, ¿verdad? Donde tenga las especificaciones, sino que es algo que está detrás de la operación. ¿Ya? Como por ejemplo, hacemos una operación, ¿verdad? Una venta, digamos, tenemos criptomonedas y hacemos una venta de las criptomonedas. Entonces, digamos, atrás de ese proceso hay una información, ¿verdad? Donde está nombre del cliente. Quizás con las criptomonedas, digamos, sí se puede utilizar el smart contract, pero quizás en la tokenización, mejor le voy a dar un ejemplo de tokenización. Por ejemplo, yo tengo un edificio y ese edificio, o más bien quiero construir un centro comercial y no tengo la forma de financiar, ¿verdad? Posiblemente en el banco, ¿verdad? No me dan el financiamiento que quiero, o más bien, ¿verdad? O quizás el proyecto no, digamos, no es en el banco, ¿verdad? Valorado. Puede ser de que esta opción de tokenizar claro, ¿verdad? Hay que buscar empresas especializadas, empresas que hagan este tipo de operaciones y le dan un valor a mi edificio. Por ejemplo, el edificio le pueden dar un valor de 100 millones de dólares, por ejemplo, o más bien el centro comercial, 100 millones de dólares. Entonces, esos 100 millones de dólares es un token y ese token yo lo coloco a la venta. Y al colocarlo a la venta, claro, ¿verdad? Eso puede ser, se puede dar en una negociación cerrada, ¿verdad? Ya se tiene a quiénes se va a vender. Normalmente así se da, porque también hay otros casos que se dan en negociaciones abiertas, donde puede entrar, ¿verdad? Digamos, múltiples usuarios, pero normalmente cuando son así proyectos importantes, son proyectos cerrados y empiezan los inversores a comprar, ¿verdad? Parte del token, parte del token. Entonces, atrás de esto se da lo que es ese contrato inteligente, o el smart contract, donde tengo información de quién subió, en qué fecha, en qué hora, en qué valor, ¿verdad? Cuál es el tipo de token que usó, cuánto es el periodo, digamos, guarda mucha información y cuando empiezan a comprar los inversores, esa información se traslada a los inversores, pero está la trazabilidad, digamos, de dónde se originó digamos, cuál es el rendimiento, porque muchas veces los inversores a veces no les interesa, ¿verdad? Si se hace el centro comercial, sino de que a ellos les interesa recibir un rendimiento al finalizar el periodo. Entonces, eso es lo que hace el smart contract. Y bueno, y claramente, pues y ya al final, pues los activos virtuales
que, bueno, que esta es la representación virtual. Y bueno, prácticamente ya esto llamó la atención, ¿verdad? De lo que es el GAFI, ¿verdad? El GAFI, que es quien regula digamos, estas transacciones financieras, ¿verdad? A nivel, digamos, a nivel global. Y entonces, digamos, ahí donde también se desprenden ver cierto tipo de regulaciones. Bueno, vamos a hablar ahí un poquito de la historia, ¿verdad? De cómo evolucionó esto de la tokenización, digamos, de dónde empezó, y también de los activos digitales. Bueno, ahí por el año, ¿verdad? 2008, ¿verdad? No sé si aquí entre la audiencia sabemos, ¿verdad? De esa época, por lo menos, ¿verdad? Que hayamos estado pendiente, o por lo menos tengamos una noción de lo que ocurrió digamos, en esos años. Quizás, ¿verdad? Este evento del Bitcoin quizás pasó desapercibido para muchos, pero en ese año 2008 fue cuando se dio lo que fue el colapso de algunos bancos. No sé si recuerdan para esa época, y en las noticias muchos asemejaban como la Gran Depresión que se dio a inicios de los años 1900 en Estados Unidos. Digamos, por lo menos yo recuerdo, ¿verdad? Que habían bastantes noticias de que un banco colapsaba, que colapsó HSBC, que bueno, el Scotiabank también estuvo digamos, en esas noticias de que digamos, estaba bastante seria la situación, pues, y estaba, pues, más que todo era por el sector de seguro inmobiliario. Entonces, en esa época, ¿verdad? Salió esta figura de Satoshi Nakamoto, que, bueno, dice que publica un white paper, ¿verdad? Información del Bitcoin, aunque Satoshi Nakamoto, les diré, ¿verdad? Que este no es una persona, o por lo menos hasta la fecha, no se tiene una información de que si él es una persona, si es un grupo de personas, de trader, o digamos, si es algún millonario, no se sabe hasta esta fecha, digamos, solamente es un seudónimo que se le asocia con el origen de Bitcoin, y aquí es donde empezó a nacer lo que es lo que son digamos, ese dinero digital. Bueno, en aquel entonces mencionan, bueno, no sé si alguien sabe cuál fue la primera transacción en Bitcoin que se dio. Bueno, recuerdo que los medios, bueno, ya digamos, cuando este tema ya se fue un poco más divulgando, o más bien, ¿verdad? Cuando empezaron a salir los primeros que tuvieron como beneficios, rendimientos por lo que es la criptomoneda, la primera transacción fue una compra de pizza. No recuerdo el dato, pero creo que andaba alrededor como de 10.000 Bitcoin en aquel momento. Digamos, eso era para pagar la pizza. Y la pizza creo que costaba como unos no sé, 14 15 dólares, no recuerdo bien el dato, pero digamos, 10.000 Bitcoin, cuando, recuerdan al inicio que les dije que el Bitcoin andaba rondando como en 78.000 dólares actualmente, un solo Bitcoin, digamos, ¿cuánto ha sido el crecimiento de aquel entonces, para que 10.000 Bitcoin para comprar una pizza, y actualmente pues 78.000 dólares? Se escucha bonito esa matemática, ¿verdad? De que, digamos, 10.000 Bitcoin, ¿verdad? Digamos, valía poco en aquel momento y ahora vale 78.000 dólares, pero, digamos, hay una serie de información, digamos, no solamente dejarse llevar por esa multiplicación, ¿verdad? De que si tengo un Bitcoin, espero 10 años y me voy a hacer millonario, no es de dejarse llevar, ¿verdad? Por esa información. Mejor antes, ¿verdad? Ver, digamos, como aspectos técnicos, digamos, porque este es un mundo bastante grande, y también es fácil bueno, como mencionaron en los comentarios, yo perdí dinero, muy fácil. Bueno, después allá por los años 2013, ¿verdad? Ethereum, ¿verdad? Que es la segunda criptomoneda más grande, propone lo que son los smart contracts, ¿verdad? Y hasta la fecha, pues lo que se ha mantenido, y se habilita lo que es la tokenización programable de los activos. Bueno, también, ¿verdad? Nacieron lo que fueron algunos exchanges. También hay lo que son las billeteras, digamos, todo ese ecosistema empezó a tomar forma. Bueno, las billeteras, si ustedes han escuchado lo que son la Cool Wallet, o billetera fría le llaman, y la Hot Wallet, que, digamos, la diferenciación es de que la Cool Wallet sería como yo andar mi billetera con mis criptomonedas,
en mi bolsa, claro, solo que es digital, ¿verdad? Y esa solamente cuando yo me conecto a la red es que, digamos, le podemos dar uso a esa billetera. Y la billetera caliente o la hot wallet, ya esa, digamos, es como abierta, ¿verdad? Digamos, pueden estar entrando y, y saliendo transacciones. Bueno, también aparecieron lo que son los exchanges. Bueno, ahí mencionaban en el chat, ¿verdad? Binance, Coinbase, que digamos, eran algunos exchanges, o más bien son exchanges que están hasta la fecha y posiblemente son los dos más grandes. Creo que Binance es el más grande actualmente. Ha tenido una serie, ¿verdad?, de situaciones a lo largo de estos años con temas de demandas. Todos los años tienen demandas estas compañías, pero es por lo mismo de las regularizaciones que están, digamos, proponiendo los grandes gobiernos. Bueno, en 2017, ¿verdad? Se dio el boom de las ICO, ¿verdad? Que estas son las ofertas iniciales de monedas y este mercado, digamos, actualmente supera lo que son los 600.000 millones de dólares, digamos. Es un mercado, ¿verdad?, completamente millonario, ¿verdad? Por eso es que muchos usuarios dicen, yo quiero participar, ¿verdad? Un poquito de esa ganancia, ¿verdad? Pero no es para todo, ¿verdad? No es para todo. Y prácticamente esto de las ICO, ¿verdad? Que fue un mecanismo de recaudación de inversión, ¿verdad? Empezaron digamos, a tokenizar lo que eran proyectos, algunos eran proyectos de velocidad, algunos eran proyectos de inversión. Y digamos, como muchas empresas aprovecharon esto, y claro, ¿verdad? Crecieron las que pudieron, muchas otras también perdieron, muchas otras empresas quebraron, más que todo en Estados Unidos. Pero este mercado, pues actualmente, ¿verdad? Sí se habla de la cifra, ¿verdad? Pero decir, ¿verdad?, de los ejemplos de empresas que quebraron, ¿verdad?, también es de considerarlo. Bueno, 2019, el GAFI, ¿verdad?, publica las guías globales sobre activos virtuales y proveedores. Digamos, prácticamente el GAFI, ¿verdad?, hizo, digamos, cuando dio esta publicación, bueno, ¿verdad? Así como que se está poniendo seria este tema de lo que son los activos virtuales, porque ya empezaron, ¿verdad?, las regulaciones, se pronunció, ¿verdad?, este organismo que es uno de los más importantes, pues, a nivel global. Y bueno, y ya, ¿verdad? Venimos aquí a El Salvador al 2021 cuando se adoptó lo que fue la ley de Bitcoin. Bueno, ahí se aperturó el archivo wallet y también empezó, ¿verdad? Empezó a comunicarse, ¿verdad? Todo este tema de las criptomonedas, que de los millonarios, que de los exchanges, que de las velas, y empezó, ¿verdad?, una gran cantidad de información. Bueno. Hay personas que a la fecha, ¿verdad?, todavía están haciendo algún tipo de trading, ¿verdad? Digamos, viven de esto, de las criptomonedas, pero prácticamente es una carrera, ¿verdad? Bueno, aquí que en los participantes hay muchos jóvenes, ¿verdad? Esto es una carrera aparte, es una carrera de que hay información nueva, posiblemente muy diferente a lo que nosotros aprendemos en contabilidad, pero no se da para todos, ¿verdad? Y también es de tener bastante cautela, ¿verdad?, cuando entramos en este tipo de mundo. Y ya 2024-2025 empiezan, digamos, a pronunciarse con más fuerza lo que son los marcos regulatorios, que es bueno, el marco regulatorio en Europa, que es lo que es, bueno, MiCA, ¿verdad? Lo que es la MiCA, que esto en la Unión Europea prácticamente es un marco integral, y es uno de los pioneros de empezar digamos, a dar regulaciones con respecto a los criptoactivos. En Estados Unidos tenemos lo que es la SEC. Prácticamente digamos, este organismo, digamos, se enfocaba más, ¿verdad? Sí tenía sus regularizaciones, sí también habían algunas conceptualizaciones bueno, recuerdo hace como unos 2 o 3 años, se dio un caso de una demanda al exchange Coinbase, que digamos, es el más grande en Estados Unidos, pero bueno, claro, Binance es más grande, pero en Estados Unidos es de los más grandes, y todo era por un tema de que si digamos, las criptomonedas digamos, sí, un objeto intercambiable, pero era más que todo por conceptualización, ¿verdad? Era todo el problema.
que se dio, digamos, en ese entonces. Yo creo que no sé si hasta la fecha todavía estará, digamos, no sé en qué finalizó el caso, pero sí de que, digamos, se llevaron bastante tiempo. Bueno, digamos, y esto quizás como para dar un poquito de contexto de la evolución de los activos digitales. Y bueno, vamos a hablar de lo que son, digamos, algunos tipos de token. Claro, vea, no los vamos a mencionar todos porque la verdad son muchos los tokens. Pero bueno, primeramente voy a mencionar lo que son los utility tokens, que estos dice son un acceso a servicios de la plataforma, no representa un tipo de inversión. Ya prácticamente estos tokens, bueno, sí, ¿verdad? Un activo digital. Este otorga un acceso exclusivo a un producto o un servicio o una aplicación dentro del ecosistema de blockchain. También, ¿verdad? Bueno, no representan una propiedad ni otorga tampoco dividendos financieros. Digamos, algunos de los ejemplos quizás, ¿verdad? Solo voy a mencionar uno, ¿verdad? Que es el Chainlink, que prácticamente es un token que la utilidad que tiene de, utiliza para pagar proveedores de datos, digamos, que verifican y conectan información, ¿verdad? En todo el mundo, ¿verdad? Y usa lo que son contratos inteligentes. Bueno, hay diferentes tipos de uso. Y en su mayoría son para mejorar ecosistemas, mejorar infraestructuras, pero, ¿verdad? Son de los tipos de token. Bueno, está el security token, que sí, ¿verdad? Representa un valor inmobiliario. Son como las acciones, los bonos de participación, digamos, sí, son, digamos, se asemejan como a los instrumentos financieros y prácticamente, así, todos son basados en lo que son tecnología blockchain y estos, quizás como la característica diferente que son instrumentos financieros regulados. Bueno, están los payment token, que estos son utilizados como medios de pago o monedas de intercambio. Bueno, el Bitcoin, con el hecho de que aquí en el país, digamos, la ley de Bitcoin aperturó, digamos, bueno, empezó a aperturar ese ecosistema, muchos negocios, y así lo inició la ley de Bitcoin, que tenían que aceptar lo que era el pago en Bitcoin. Claro, ¿verdad? La billetera tenía una característica, o tiene, ¿verdad? Porque todavía está en funcionamiento, de que hace la conversión de lo que era, digamos, si se pagaba en Bitcoin, hacía la conversión a dólares, o dependiendo, ¿verdad? De quién recibía el pago, quería, ¿verdad? Si quería en Bitcoin o quería en dólares. Bueno, está también, bueno, Litecoin. Otro ejemplo se dio, bueno, el PayPal. PayPal también sacó su criptomoneda y, digamos, fue un método de pago que, digamos, que se podía hacer. Claro, ¿verdad? No estaba quizás al alcance de todos o quizás en el mismo mercado no, digamos, no se le da utilidad, ¿verdad? Para todos los tipos de mercado. Bueno, también está lo que son las stablecoin, que estas prácticamente el uso que tienen es de que, digamos, es como la moneda que sirve o la criptomoneda que sirve para hacer paridad con el dólar. Digamos que es como la garantía que tienen. Bueno, quienes han utilizado algún tipo de billeteras, como bueno, voy a colocar el ejemplo de Binance. Cuando ustedes hacen una transacción, y bueno, ¿verdad? Digamos, empieza a subir su criptomoneda favorita, empieza a subir y usted dice, ya, ¿verdad? Ya obtuve una ganancia razonable y me voy a salir. Y cuando se sale, pero dice, ¿verdad? Porque eso, digamos, es el pensamiento de muchos de los que hacen operaciones de trader, ¿verdad? En lo que son las billeteras o los chains, dice, ¿verdad? Sí, me voy a salir, pero voy a hacer una entrada, posiblemente digamos, días posteriores o más tarde, ¿verdad? En ese día. Entonces, digamos, ese intercambio que haga tiene que quedar en una moneda que no se mueva, ¿verdad? Que, digamos, que no cambie su valor. Y por eso son estas stablecoin. Está la USDT, la USDC y el DAI, ¿verdad? Son quizás
las stablecoin como las más conocidas. Bueno, aquí en El Salvador digamos, se estableció lo que es este Tether, que esa es prácticamente es una stablecoin. Bueno, digamos, hasta donde leí en una noticia de que se habían establecido su oficina aquí en el país, pero bueno, por lo menos no he visto actualización, ¿verdad? De que, digamos, cuál ha sido, porque eso fue, creo que el año pasado establecieron su oficina, pero no he tenido ya actualización, ¿verdad? Si, digamos, está en el proyecto, pero esto también, ¿verdad? Da apertura de que, digamos, esto de las criptomonedas, pues, digamos, va en serio, se va como completando, ¿verdad? Se va completando, se va agregando, digamos, más elementos a este ecosistema, bueno, que se espera, ¿verdad? Que espera el gobierno establecer por lo menos, ¿verdad? Lo que ha estado mencionando en los últimos años. Bueno, los NFT, que estos prácticamente son tokens, bueno, no fungibles. Y esto, bueno, ya había dado un ejemplo anteriormente, dice que esto puede representar un activo digital o un activo físico, ¿verdad? Puede ser un arte, un inmueble, un certificado, puede ser una pieza musical, puede ser hasta una fotografía, puede ser, digamos, alguien que se dedica a diseño gráfico, claro, ¿verdad? Para que tengan un valor necesita ser alguien bastante conocido. Bueno, hay un caso que a mí me llamó la atención, ¿verdad? Quizás algunas semanas estuve leyendo de ese caso, que era de una persona, no recuerdo su seudónimo, pero esta persona prácticamente lo que hizo fue, digamos, él se dedicaba a hacer imágenes, archivos, ¿verdad? Archivos de imágenes, claro, era de su autoría y él, digamos, como que aquel momento, creo que eso fue allá como por los años 2013, creo que por ahí, digamos, y él empezó a hacer imágenes todos los días. Y claro, él las publicaba, ¿verdad? Las publicaba, las subía. Y pues por ahí alguien le dio la idea y eh, ¿verdad? ¿Por qué no creas un NFT de tus imágenes? Claro, ¿verdad? Él empezó a averiguar y como también, ¿verdad? Esta persona, antes quizás de hacer este paso, él llamó la atención de muchos quizás artistas en aquel momento, ¿verdad? Hasta donde sé en la noticia, digamos, de lo que leí, mencionaba de que hasta artistas así de la talla, ¿verdad? Justin Bieber, digamos, pedían así como que les hiciera algún tipo de publicidad, algún tipo de imagen por algún concierto, ¿verdad? Entonces, digamos, ahí fue donde él tomó notoriedad y él, digamos, tuvo un arte digital que lo llamó, ¿verdad? Todos los días, digamos, el primero de 5.000 días, digamos, algo así era la traducción que tenía, pero ese arte no fue más que un collage de todos los artes que él había hecho y eso, digamos que así como lo loco, quizás, ¿verdad? Uno podría decir, ¿verdad? Que de este tipo de transacciones, o más bien de este tipo de operaciones, ese collage era un archivo, lo vendió alrededor como de 69 millones de dólares. Digamos, eso, digamos, como que algo un poco absurdo, uno podría pensar, ¿verdad? Pero este mercado, digamos, está lleno de este tipo de operaciones, pero digamos, no es para todo, ¿verdad? No es para todo. Y claro, ¿verdad? Se necesitan grandes capitales. Lo que es esta parte de los NFT es bastante cuestionado porque muchos piensan de que, digamos, un archivo, ¿verdad? Digamos, ¿qué beneficio le puedo sacar? Porque lo que hacen los usuarios que compran este tipo de NFT o de token es de que ellos lo compran con la esperanza de que alguien más se lo va a comprar a un precio mayor. Digamos que esto tenga un valor en el futuro. Entonces, digamos, este es como el sentimiento principal de este tipo de tokens. Y, y bueno, digamos, todo esto es un mundo, ¿verdad? Y luego vamos con lo que son los governance tokens, que estos son que otorgan derecho de voto eh, al, un derecho de voto y está en un protocolo DeFi.
Digamos, este tipo de token, digamos, los otorgan, bueno, sí otorgan un derecho de voto y también, ¿verdad? Y estos lo que hacen es financiar proyectos. Bueno, hay organizaciones autónomas, ¿verdad? Que tienen o que dan este tipo de token. Y la figura de estos tokens se asemeja bastante como, digamos, al adquirirlo, se asemeja a que adquirir una acción de una empresa. Digamos, se asemeja bastante, claro, ¿verdad? Con los elementos del smart contract, de que hay una blockchain, de que posiblemente yo no tenga un documento, ¿verdad? No esté mi firma física, pero sí tengo un archivo de respaldo y tengo un lugar donde se va a resguardar. Además, quizás esas serían como características. Digamos, y hay muchos más, ¿verdad? Digamos, hay muchos más ejemplos, pero estos podría mencionarles que son como los más importantes. Bueno, la tokenización en activos reales, eh, bueno, ya les había mencionado anteriormente, ¿verdad? En el caso de los inmuebles, que digamos, se puede entrar a un mercado. Ah, bueno, miren, con esto de los inmuebles, yo les quiero mencionar de una noticia, de una noticia de que, bueno, salió en un periódico, ¿va? Por eso lo voy a mencionar y voy a mencionar también el nombre. Digamos, esto se dio, bueno, en octubre del 2025, Diario El Mundo sacó el artículo de que Banco Atlántida, es un banco, ¿verdad? Que sí tiene algunas sucursales aquí en San Miguel, que él, digamos, ha estructurado proyectos de tokenización. Digamos, en su cartera, en su portafolio de servicios, él tiene la de tokenización de inmuebles. Y prácticamente, ¿verdad? Lo que hace, claro, ¿verdad? Tiene que entrar en una serie de requisitos, ¿verdad? Para poder aplicar digamos, a este tipo de financiamiento por medio de tokenización, pero ya hay instituciones en el país que, digamos, están empezando a apostarle a este tema de tokenización. Es que prácticamente aquí en el país han sido pocos años, ¿verdad? Que ha habido como la amplitud, ¿verdad? Donde se han ido creando leyes. Bueno, y se crea una ley y hay la reforma en poco tiempo, ¿verdad? Está muy dinámico este tema. Bueno, los bonos y deuda. También, ¿verdad? En los ejemplos que mencionaba anteriormente, que, que hay tokenización, ¿verdad? Bueno, en tiempo real, claro, se da todo en la blockchain. Bancos como JP Morgan o el Banco Mundial, ¿verdad? Ya, digamos, JP Morgan tiene servicios o más bien y da apoyo también a este tipo de inversiones, ¿verdad? Por medio de tokenización. Bueno, artes y coleccionables, bueno, ya lo había mencionado anteriormente, los NFT, que, que son prácticamente de autoría de las personas, que ellos, digamos, crean un archivo único y lo ponen a la venta. Pero normalmente, ¿verdad? Funciona cuando, digamos, son personas importantes. Bueno, también en los videojuegos se da mucho esto de los NFT. Bueno, digamos, en este momento no recuerdo, ¿verdad? Porque allá digamos, cuando íbamos finalizando la época de la pandemia, recuerdo haber escuchado algunos videojuegos que, digamos, estaban en la blockchain y también tenían su criptomoneda. Y bueno, también, ¿verdad? Tenían los NFT a la venta. Digamos, eran artículos que se podían consumir ahí dentro del videojuego. Están también los commodities, que estos commodities, bueno, oro, petróleo y energía, tokenizados, ¿verdad? Prácticamente los commodities son los mercados de bienes, em, y estos se separan en lo que son cuatro grupos, ¿verdad? Está el de energía, están los de metales, los agrícolas y los ganaderos. Y estos más que todo funcionan, ¿verdad? Claro, ¿verdad? No puede hacerse la compra, ¿verdad? En cualquier lugar. Tienen que ser bolsas especializadas. Por ejemplo, está la bolsa de Chicago, la bolsa de Londres. Claro, también la persona que hace las compras tiene que tener conocimiento digamos, de cómo acceder a estos mercados. Digamos, en qué puede servirle a empresas aquí en el país? Bueno, sí, yo conozco, bueno, algunas empresas que
realizan los commodities o las compras de, por ejemplo, granos. Los granos, voy a ponerle un nombre, maíz. Compran maíz y ¿qué es lo que hace, digamos, o cuál es el proceso en estos commodities? Ya, entran a lo que es, digamos, esa bolsa especializada. Bueno, empiezan a negociar, ¿verdad? Porque también hay, en este tipo de mercados, hay dos tipos de personajes, ¿verdad? Por llamarlos así. Están los que son los inversores, bueno, están los productores y las empresas, que ellos son, ¿verdad? Los que colocan, ¿verdad? A disposición los que son sus productos, o en el caso de los granos, digamos, ellos posiblemente en este momento no tienen los granos disponibles, ¿verdad? Pero hay una promesa de que toda la producción o toda la cosecha que se haga, esa es la que te voy a vender. Digamos, digamos, ¿cuál es el beneficio? De comprar en este día la cosecha, digamos, a un menor precio, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Ahí digamos, se tendría que necesitar es tener el capital hoy para poder hacer la compra de esa cosecha. Y aquí es donde entra en juego los que son bueno, hay algunas de las formas de negociarlo, que la más común que se utiliza en estos mercados es lo que es los contratos de futuros. ¿Qué es lo que hacen los contratos de futuro? Es, yo negocié este día, ya por ejemplo, yo negocié toda la cosecha de maíz, lo negocié en 250.000 dólares este día, y me van a hacer una entrega dentro de, no sé, 3 meses, 5 meses, pero compré mucho más barato hoy que haberlo comprado dentro de 5 meses. Claro, ¿verdad? Para utilizar estos mercados se tiene que tener, ¿verdad? Una planeación, ¿verdad? No es que lo voy a hacer cuando ya no se tenga producto, sino que tiene que ser una programación. Entonces, digamos que esto aquí es donde funciona, o así de manera general funcionan commodities. En el caso de los fondos de inversiones, eh, prácticamente estos, bueno, digamos, son, bueno, acciones tokenizadas. Claro, ¿verdad? También, ¿verdad? Se tienen que buscar empresas. Bueno, más adelante vamos a hablar porque hay una comisión que regula esta parte, que es la CNAD, que esta es la Comisión Nacional de Activos Digitales aquí en el país. Tiene que haber una aprobación, digamos, para que se den este tipo de operaciones, o más bien empresas que presten este tipo de servicios, pero los fondos de inversión, eh, bueno, siempre está, ¿verdad? Lo que es la tokenización, hay una liquidez 24/7, y también, ¿verdad? Con un asentamiento instantáneo, ya, es prácticamente, ¿verdad? Que crear un financiamiento ya, por medio de token para poder echar a andar un proyecto. También hay de infraestructura. Esto se da bastante, bueno, para los que han tenido la oportunidad de usar algún exchange. A veces hay información ahí digamos, uno quizás ve como la criptomoneda o ve el token, ¿verdad? Pero hay información adicional, y hay muchas que hablan de proyectos. Digamos que cuando alguien compra una criptomoneda, hay un proyecto detrás. Ya, posiblemente al que compra no le interesa el proyecto, ¿vale? Le interesa de que pueda tener un rendimiento a futuro. Pero el hecho de que cuando se compra, digamos, este token o la criptomoneda, atrás está un proyecto, ¿verdad? Que puede ser de infraestructura, puede ser, digamos, porque hay empresas atrás de esto, ¿verdad? De las criptomonedas, cuando se crean tokens, y ellos lo ocupan para financiar, ¿verdad? Cualquier tipo de, bueno, proyectos de energía renovable, carreteras, bueno, edificios, bueno, el ejemplo que mencioné hace un momento, centros comerciales. Digamos, ahí va a depender, ¿verdad? Y claro, si el proyecto es llamativo, si también la empresa tiene credibilidad, pues estos proyectos, ¿verdad? Ellos, digamos, pueden completar sus proyectos y también, ¿verdad? Le dan un tipo de ganancia a los usuarios, o los inversores, ¿verdad? Que compran este token. Pero también ya se han dado casos de criptomonedas que nacen, y quizás hay mucha especulación, porque este tipo de mercados de las criptomonedas hay demasiada especulación, y
Digamos, se compra en cuestión de horas, ¿verdad? Hay una subida de precios, pero de repente, en cuestión de minutos, cayó y ya no se volvió a recuperar. Y ahí es donde muchos inversionistas, o más bien muchas personas que entran, pierden su dinero. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el marco legal, ¿verdad? ¿Qué se relaciona? Bueno, ya hablé un poco, ¿verdad? De lo que es como introducción, algunos términos, algunos conceptos, un poquito de historia, ¿verdad? Tokenización. Hoy vamos a ver, ¿verdad? Nosotros los contadores, digamos, ¿qué tenemos que tener en cuenta? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, primeramente, ¿verdad? La aprobación de la ley Bitcoin en el año 2021, después el decreto legislativo número 57, claro, este ya sufrió lo que es una reforma, la que fue el decreto 199 y fue en enero del año pasado, ¿verdad? Y digamos, sí, tuvo algunas derogaciones de artículos, solo para mencionarles, ¿verdad? No digamos, aquí solamente coloqué artículos vigentes que están en la reforma, pero solo para mencionar, cuando esta ley salió allá en el 2021, ¿qué mencionaba? Decía de que las empresas estaban obligadas digamos, a recibir pago de Bitcoin. Entonces, ¿verdad? Eso que representaba, ¿verdad? De que, digamos, las empresas tenían que invertir, ¿verdad? Bueno, muchos negocios lo que hicieron fue, digamos, alguna alianza con un banco, porque también hubieron bancos que dieron servicio, ¿verdad? De apoyo para cobro en criptomonedas. Otros lo que hicieron fue bueno, compraron celulares y ya empezaron a obtener bueno, la Chivo Wallet, pero ya que era para empresas, recuerdo que era una para, digamos, para persona natural, por llamarlo así, y había otra que era para empresas, donde hasta tenía un usuario en la web y podía consultar, digamos, de todas las billeteras que estaban relacionadas con la principal. Y bueno, ¿verdad? Y era de carácter obligatorio, aunque una experiencia que yo tuve en aquella época fue de que yo fui a una farmacia y yo quería pagar con la billetera, con Archivo Wallet, y ellos no estaban, no tenían, digamos, no estaban adecuados para recibir pagos con criptomonedas. Entonces, o más bien, o con la billetera. Entonces, bueno, me tuve que retirar porque sí, ¿verdad? No andaba, digamos, no, o más bien, no me retiré, sino que pagué con tarjeta de crédito, pero no aceptaron. Entonces, hubo bastante, bueno, y hasta la fecha también, ¿verdad? Que son pocos negocios que han quedado, ¿verdad? Con esta modalidad de que cobran con billeteras. Y hablo del archivo wallet, porque también hay otras billeteras que en aquel momento, digamos, circularon o circulan actualmente en el mercado, pero creo que el archivo wallet fue de las que más se utilizaron. Eh, También algo más que mencionaba en ese artículo, perdón, en la ley del 2021 era de un fideicomiso que fue de Bandesal, que lo que garantizaba era que cuando usted tenía Bitcoin en archivo wallet, usted pudiera hacer lo que era la conversión a dólares. Entonces, digamos, eso sirvió ese fideicomiso. Bueno, hasta la fecha en el decreto ya, digamos, ese artículo fue derogado y ahí donde tiene relación la entrada de Tether aquí en el país. Digamos, donde está la que mencioné hace un momento, que era Tether, era considerada una de las stablecoin, que eso lo que le da es paridad a la criptomoneda con el Bitcoin. No, perdón, con el dólar, perdón. Digamos, de la paridad de la criptomoneda con el dólar. Bueno, el artículo 1, bueno, primeramente se decía, ¿verdad?, que de curso legal definido por su poder liberatorio ilimitado y se aceptaba y actualmente hay una aceptación voluntaria por personas naturales o personas jurídicas. Cuando salió la ley en el 2021 era de carácter obligatorio. Bueno, artículo 5. Los intercambios de Bitcoin no están sujetos a impuestos sobre las ganancias de capital. Como un punto bastante llamativo, ¿verdad? Porque la ganancia de capital, solo para hacerles el recordatorio, solo para hacer
Bueno, digamos, solo para hacer el recordatorio de ganancia de capital. Ley de impuestos sobre la renta, artículo 14 y artículo 42. Ahí hablamos del tema de ganancia de capital. Solo, digamos, ¿cuáles son las reglas? Que ganancia de capital, cuando son operaciones no habituales, el ejemplo más claro es venta de propiedad, planta y equipo. Vende la propiedad, planta y equipo y, digamos, hay ciertos elementos involucrados. Está el costo básico del bien. Normalmente era el valor digamos, el valor del bien menos la depreciación, el valor contable, eso es mi costo básico. Y claro, hay otros elementos ahí que se pueden incorporar, pero digamos que eso es como lo más común. Y está el precio de la transacción, que es a qué precio va a vender digamos, colocar un ejemplo con números. Voy a vender un vehículo en $8,000, pero mi valor en libros es de $6,000. Entonces quiere decir de que de esa transacción son $2,000 los que se ganan. Entonces, bueno, aunque aquí esto aplica más que todo la ganancia de capital, los que son inmuebles. Bueno, pero eh, bueno, los $2,000 de ganancia de capital. Entonces, en la ganancia de capital hay un pago de impuestos. Menciona en esos dos artículos. Bueno, el 42 menciona de que si el bien, digamos, en este caso el vehículo, yo tengo menos de 12 meses de haberlo adquirido y lo vendo, entonces al momento de reconocer la ganancia, me va a tasar a una tasa ordinaria, es decir, va a tasar al 25% o el 30% de impuestos sobre la renta. Y si tiene más de 12 meses de adquisición de la empresa y lo vende, va a tasar a un 10%. Digamos que esas son como las reglas de la ganancia de capital. Entonces, aquí está diciendo que los intercambios de Bitcoin no estarán sujetos a ganancia de capital. Quiere decir de que no habrá, digamos, no se va a considerar ninguno de los dos porcentajes. Artículo 6. Para fines contables, se utilizará el dólar como moneda de referencia. Qué bueno, ¿verdad? Porque contabilizar en Bitcoin, vean, si los que han tenido la oportunidad de ver la gráfica de Bitcoin, si han tenido la oportunidad de ver, esa gráfica cada segundo está cambiando de precio. Hay segundos que, digamos, hay momentos que sube, ¿verdad? Vertiginosamente y otros que cae, digamos, es así volátil. Artículo 7. Todo agente económico deberá aceptar Bitcoin como forma de pago cuando así le sea ofrecido por quien adquiere el bien o servicio. Pero es de carácter voluntario también, ¿verdad? Si no tiene, por ejemplo, un pequeño negocio, aunque también, ¿verdad? No es como eh, algo que impida, ¿verdad? Que alguien acepte porque no sé si recuerdan que cuando entró todo esto en las criptomonedas, hablaban de bueno, SourceCity, que acepta pagos de criptomonedas, a veces son negocios pequeños y se puede pagar. Pero digamos que no esté adecuado o no tenga la modalidad, no haya abierto su billetera, pues es de carácter voluntario. Artículo 11. El Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Sistemas Financieros, digamos, según las competencias legales, emitirán las normas correspondientes. Bueno, sí hay ciertos manuales, ¿verdad? También el Banco Central de Reserva, pues, ha emitido, o más bien ha hecho algunas modificatorias en algunos reglamentos que tiene, más que todo por las instituciones bancarias y también con las cooperativas de ahorro y crédito, para, digamos, está considerando, ¿verdad?, de que puede haber algún, digamos, tipo de operaciones por medio de lo que son, bueno, en este caso Bitcoin. Artículo 13. De todas las obligaciones expresadas en dólares existentes con anterioridad a la vigencia de la presente ley podrán ser pagadas con Bitcoin. ¿Verdad? Esto, bueno, digamos, aquí ya da la opción, ¿verdad? Y mire, si está considerado aquí en la ley de Bitcoin, ¿verdad? Puede ser de que actualmente, ¿verdad? No sea como muchas empresas o muchos comerciantes hayan optado por esta modalidad, pero a medida de que, digamos, haya una mayor divulgación, haya una, digamos, regularización, digamos, haya una mayor claridad
Y también, ¿verdad? A medida de que países, digamos como en Europa, países como Estados Unidos, vayan como digamos, este tipo de, digamos, de potencias vayan regularizando, digamos, todo este tipo de operaciones con criptoactivos. Y claro, el Bitcoin, como es la criptomoneda número uno, pues esa entra en la ecuación. Entonces, eso a medida los países, ¿verdad? En Latinoamérica se van a ir adoptando este tipo de consideraciones de las grandes potencias. Entonces, de verdad, no es de como a nosotros los contadores de cerrar los ojos, no va a pasar nada, ver la criptomoneda, no voy a tener clientes con activos digitales, no voy a dar algún tipo de asesoría. Tenemos que estar preparados, ¿va? Y qué bueno, ¿verdad? Que digamos, pudieron estar, ¿verdad? En este momento para escuchar, ¿verdad? Quizás un poco sobre esta temática que no es algo ajena a nuestra profesión, más bien, ¿verdad? Es algo que sí está presente, posiblemente nosotros no tenemos, digamos, algún tipo de cliente, ¿verdad? Pero a medida vaya pasando el tiempo, pues, digamos, esto se va a ir o más bien, ¿verdad? Quienes vayan queriendo, los comerciantes que vayan queriendo entrar en este mundo, más las generaciones que vienen, ¿verdad? Los jóvenes, que ya, digamos, estos temas son un poco más familiares para ellos. Vamos a ver qué más. Bueno, la ley de emisión de activos digitales, ¿verdad? Esta se creó, ¿verdad? En 2023, bueno, con el decreto 643, pero ese mismo año también tuvo una reforma, que fue el decreto 781. Y quizás, ¿verdad? Algo que mencionar de esta ley, ¿verdad? Que primeramente, porque, ¿verdad? Si vamos a operar con activos digitales, tenemos que considerar lo que dice esta ley de emisiones de activos digitales. Y claro, también tenemos que considerar, o más bien, tenemos que el proyecto que nosotros queremos echar a andar en activos digitales tiene que estar avalado por la CNAD, que es la Comisión Nacional de Activos Digitales. El objeto, primeramente, de esta ley es regular la emisión, oferta y prestación de servicios sobre activos digitales. Bueno, otorgando una certeza jurídica, pero claro, ¿verdad? Esto está sujeto a cambios, ¿verdad? Porque también a nivel mundial, a nivel global, estos temas también están cambiando, también las perspectivas de los gobiernos, la perspectiva de los legisladores está cambiando y, ¿verdad? Nosotros no vamos a hacer la excepción, pero por lo menos hasta el momento, la reforma que hubo en el decreto 781, pues, ¿verdad? Da una certeza jurídica, ¿verdad? De lo que hay hasta el momento. Em, y claro, ¿verdad? Esto más que todo para proteger, ¿verdad? Los intereses de los adquirentes, ¿verdad? De los activos digitales. La supervisión, ya lo había mencionado, ¿verdad? Va a estar a cargo de la Comisión Nacional de Activos Digitales, que un proyecto, digamos, no se puede, o una organización o una empresa no puede, ¿verdad? Transar con activos digitales si no está avalada por la Comisión Nacional de Activos Digitales. Es un ente autónomo, está adscrito al Ministerio de Economía, tiene un patrimonio propio y también tiene un presupuesto especial. Ya, el registro, ¿verdad? Los proveedores de servicios de activos digitales deben registrarse y pagar tasas iniciales, ¿verdad? Esto está en el artículo 12 de esta ley de emisión de activos digitales, pero digamos, hay tanto para el que, digamos, quiera hacer el proceso de tokenización, bueno, ahí hay una serie de tasas, digamos, que hay que considerar si se quiere entrar en un proyecto de tokenización, ¿verdad? Porque también no es algo, bueno, no es así como en el caso de cuando hacemos algún tipo de operación en las billeteras o los exchanges. Voy a colocar el ejemplo de Binance. Digamos, hacemos una compra de una criptomoneda y dentro de esa operación que nosotros hacemos, posiblemente hay un cobro de comisión. A veces imperceptible, a veces, ¿verdad? Dependiendo de la red o la criptomoneda que compre, puede ser de que la comisión sea más alta. Entonces, digamos, algo así funciona. También, digamos, la tokenización, ¿verdad? Lo que expresa la ley, ¿verdad? Que hay un cobro. La protección
Están lo que son las certificaciones y aquí entran ¿verdad? Los smart contracts, de lo que habíamos hablado, o contratos inteligentes, habíamos hablado al inicio, que digamos esto lo que garantiza es la trazabilidad y la seguridad, bueno, eso está en una blockchain, y la seguridad de las operaciones dadas por eh, esta vía de activos digitales. Bueno, y también, ¿verdad? Otro de los beneficios es de que permite la obligación en tribunales para por algún tipo de demanda, algún tipo de estafa. Si se tiene la información, puede servir como un objeto de prueba. También, ¿verdad? La ley de lavado de dinero también, ¿verdad? Considera, ¿verdad? Los proveedores que deben de cumplir las obligaciones de debida diligencia, ¿verdad? Porque a veces con este tema de activos digitales es cuestionable la procedencia del dinero que se está transando. Entonces, ¿verdad? Este tipo de empresas que hagan operaciones o tokenización, ¿verdad? Tienen que estar informando, informando la UIF. Las sanciones también, ¿verdad? Están consideradas, ¿verdad? Por medio del Banco Central de Reserva, puede autorizar el acceso al sistema de pago a proveedores, reforzando control y sanciones, ¿verdad? Porque también, ¿verdad? Lo que se espera es de que se dé, digamos, de la manera más transparente, ¿verdad? Este tipo de operaciones, ¿verdad? Que el fondo sea de una procedencia lícita, el proyecto sea algo real, ¿verdad? Y, digamos, cada uno de los involucrados, ¿verdad? Digamos, esté satisfecho, ¿verdad? O también tenga conocimiento del proceso, ¿verdad? O del proyecto, ¿verdad? Cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos que puede tener de operaciones con activos digitales. Entonces, digamos así, de manera general, ¿verdad? Es lo que se podría mencionar de lo que habla de la ley de emisión de activos digitales. Bueno, vamos a ver, ¿verdad? Otras normas que están relacionados, bueno, en el código tributario, bueno, en la ley de Bitcoin que menciona, ¿verdad? Que la exime de ganancia de capital, y también en la parte de IVA no hay una normativa clara, ¿verdad? Sí, porque digamos, un elemento es lo que es la Chivo Wallet, ¿verdad? Que es la billetera nacional, pero también hay billeteras internacionales, ¿verdad? No hay una regulación clara, la con el IVA, sobre este tipo de operaciones, en el caso de las criptomonedas. La ley del lavado de dinero, pues ya lo había mencionado, ¿verdad? De que se tiene que estar reportando lo que son las transacciones, ¿verdad? Inusuales, y la declaratoria de bienes. La ley del sistema financiero hay normativas técnicas, bueno, que como digamos, este tema más a la banca, ¿verdad? No es un tema ajeno. Tiene que estar, ¿verdad? El BCR tiene que estar muy atento, ¿verdad? A todo cambio a nivel global, y emitir los respectivos reglamentos, y también, ¿verdad? Modificación de ley. Porque digamos, esto por el momento pues está algo dinámico, es bastante dinámico, está bastante cambiante, y también para nosotros como profesionales tenemos que estar bastante muy atentos. No, solo con el ejemplo que les mostré de la ley de Bitcoin, que fue emitida en el 2021, pero ya en 2025 hubo una modificación, y prácticamente ahí hubieron muchos cambios en artículos y otros que fueron derogados. Hay que tener bastante cuidado, o más bien estar actualizado con lo que son eh, con lo que son las leyes. Bien, bueno, las normas en el BCR, bueno, digamos, está relacionado, ¿verdad? Con la anterior, ¿verdad? Son los reglamentos de los criptoactivos, ¿verdad? La exposición que van a tener, ¿verdad? Se tienen que evaluar los riesgos, pero también, ¿verdad? Las empresas que entran en este tipo de gestiones o este tipo de operaciones, ¿verdad? También, ¿verdad? Tienen que tener muy en cuenta, tienen que tener sus políticas claras, de cómo, digamos, operar, digamos, evaluar los riesgos con los criptoactivos. La ley de protección al consumidor también, ¿verdad? Reconoce lo que es bueno, la aplicación de los servicios y custodia de activos digitales. La Defensoría, ¿verdad? Puede, digamos,
claro, ¿verdad? Tenemos que tener la documentación, ¿verdad? Hablaba hace un momento de los smart contracts, para que nos podían servir como un objeto de prueba. Entonces, la Defensoría del Consumidor, ¿verdad? También respalda con este tipo de operaciones y también, ¿verdad? Mucho cuidado con las estafas porque son muy comunes en este tipo de operaciones, ¿verdad? De activos digitales. Y bueno, y el GAFI, ¿verdad? Que El Salvador, ¿verdad? eh, Implementó, ¿verdad? 15 recomendaciones para sobre los activos, los activos virtuales, y eso es lo que les mencionaba hace un momento. Afuera, ¿verdad? Instituciones importantes, gobiernos importantes, ¿verdad? En Europa, Estados Unidos, no, digamos, no han dejado de hacer cambios, de, de emitir, ¿verdad? Leyes a nivel global, ¿verdad? Y y claro, ¿verdad? Nuestros países, ¿verdad? En Latinoamérica, pues poco a poco van incluyendo en las leyes, van también emitiendo, ¿verdad? Nuevas leyes que estén relacionadas con lo que son los activos digitales. Bueno, vamos a pasar, ¿verdad? A la siguiente parte, ¿verdad? Que son bueno, implicaciones contables, algunas consideraciones que debemos tener. Bueno, primeramente mencionar, ¿verdad? Bueno, no lo coloqué en la presentación, pero el Consejo de Vigilancia en el año 2021 emitió una resolución. Bueno, ahí se les va a compartir, bueno, se les va a compartir, ¿verdad? Esa información, y no solo les menciono, es la resolución 1003. Lo voy a colocar en el chat para que si ustedes lo pueden buscar, que fue del 29 de septiembre del 2021, que digamos esto lo emitió el Consejo de Vigilancia, y digamos esa es como una guía de cómo hacer el reconocimiento cuando estamos registrando, ¿verdad? Eso es para nosotros los contadores, cuando estamos registrando operaciones con criptoactivos, o también con operaciones con tokenización. Bueno, solo para mencionar, ¿verdad? El tipo de activo, ¿verdad? Las criptomonedas, estamos hablando de Bitcoin, ¿verdad? Que ese es nuestro caso, ¿verdad? El Bitcoin, que es el que actualmente tenemos, Ethereum, ¿verdad? Ese no está regulado, Ethereum, ¿verdad? Eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Aquí en El Salvador solamente el Bitcoin es el que está regulado, ¿verdad? No otras criptomonedas. Bueno, la NIC 38, ¿verdad? Que lo consideramos como intangible, ¿verdad? Ahí está la conceptualización, o lo podemos considerar como un inventario también. En la guía que dio el consejo, ¿verdad? Ahí lo que menciona es de que se puede hacer o crear una cuenta en activo corriente, digamos, debe reconocer los saldos en Bitcoin en el balance, solo tiene que cumplir ciertas características. Em, bueno, también, ¿verdad? Hay que considerar en la NIC para pymes, en la sección 2, porque lastimosamente no hay una NIF o una normativa, ¿verdad?, que regule esta parte de los criptoactivos, pero bueno, digamos, el pronunciamiento del Consejo, pues digamos, el que nosotros nos apegamos. Digamos, las características que debe de cumplir, ¿verdad?, que tiene que ser un recurso económico, debe tener un potencial de generar beneficios económicos, estar controlado por la entidad, ¿verdad? Que eso es algo bastante importante, ¿verdad? Que puede ser por medio de una billetera fría, y también tiene que ser derivado de eventos del pasado. También, ¿verdad? Algo que deben de tener muy en cuenta las empresas es de que deben considerar, dependiendo del modelo de negocio que tenga, ¿verdad? O qué es lo que quiera hacer, ¿verdad? Porque en el caso de las criptomonedas se puede utilizar, ¿verdad? Bueno, habla esta resolución, ¿verdad? Que pueden haber dos tipos de operaciones. Una operación es que se utilice para pagos, ¿ya? Y si se utiliza para pagos, eh,
sugiere, ¿verdad? Sugiere esta guía de que tendría que manejarse en una cuenta de activos corriente, pero también se puede utilizar para especulación. ¿Verdad? ¿Qué es para especulación? Es de que se compra el criptoactivo y dentro de una cantidad determinada de tiempo, yo ese criptoactivo lo compré y lo voy a vender. Y el objetivo es esperar un rendimiento. Entonces, cuando se dan este tipo de operaciones, se tendría que considerar como un activo no corriente. Claro, ¿verdad? En este tipo de casos no va a ser una operación de que va a durar días, ¿verdad? Tendría que ser, ¿verdad? Algo, por ejemplo, bueno, en noticias, más que todo de empresas de Estados Unidos. Ahí hablan de que ellos, digamos, cuando hacen una operación en criptoactivos, ellos lo que hacen es que, digamos, esas operaciones las dejan para un año, las dejan para 2 años, digamos, ellos, digamos, ya tienen bueno, aparte tienen información privilegiada, pero también tienen, digamos, como sus proyecciones, ¿verdad? Con este tipo de operación. Bueno, los stablecoins, que estos se considerarlos como efectivos y equivalentes, los security tokens como instrumentos financieros, ¿verdad? Podemos considerar no es que la NIF 9 lo mencione, ¿verdad? O las normativas que estoy sugiriendo, ¿verdad? No es que lo mencione, sino de que se adecúa a ese tipo de figuras. Los NFT, ¿verdad? Que solo para recordarles, ¿verdad? Era lo que yo creaba un archivo que se podía hacer una pieza musical, podía ser una imagen, podría ser una fotografía y se le daba un valor y se vendía, ¿verdad? En un mercado. Digamos, esto es como un activo intangible o una propiedad de inversión. Token de utilidad. El token de utilidad, ¿verdad? Funcionan como pagos anticipados o es en el caso de los activos o ingresos diferidos por el caso de pasivo. Y Bitcoin, ¿verdad? Que como moneda funcional, bueno, NIC 21, ¿verdad? También ya mencioné lo que decía, digamos, parte de lo que menciona la resolución 1003 que emitió el Consejo de Vigilancia. También, ¿verdad? Algo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Para nosotros aquí en el país, de que al momento se deben de considerar lo que son, ¿verdad? Los riesgos financieros, eh, los saldos, ¿verdad? Hay que expresarlos en dólares. Las cuentas, bueno, más bien, eso más que todo con la información adicional que tenemos que revelar en los estados financieros. ¿Cuáles son los saldos que están reflejados en Bitcoin? Eh, o más bien, ¿verdad? Que están relacionados con operaciones de Bitcoin. ¿Cuáles son los saldos que tienen relación de cuenta por cobrar y cuenta por pagar, que están relacionados con operaciones con Bitcoin? Y también el número de Bitcoin que están bajo custodia. Porque también, ¿verdad? No podemos llevar una contabilidad en base a Bitcoin, ¿verdad? Porque tendríamos que estar cambiando constantemente las cifras, ¿verdad? Y eso, digamos, no es práctico, ¿verdad? No tiene sentido hacerlo de esa manera, ¿verdad? Por eso es que mencionar la ley de Bitcoin de que las operaciones tienen que ser asentadas en dólares, pero la transacción, ¿verdad? Es de considerar que al momento cuando se hace el reconocimiento y al momento de finalización, considerar cómo ha fluctuado, ¿verdad? En ese momento, para reconocer lo que son las diferencias de los precios, ¿verdad? Entre la operación de compra y la operación de venta. Bueno, algunos pros y contras contables en los activos virtuales. Bueno, de los pros, ¿verdad? Una liquidación inmediata. Las transacciones en blockchain se liquidan en segundos o minutos, eliminando riesgos de contraparte y reduciendo ciclos contables de 3 días. ¿A qué se refiere esto? ¿Verdad? Tema 2 y tema cero. Cuando se dan cierto tipo de operaciones, estas pueden ser en cuestión de segundos. O también, ¿verdad? Hay tipo de operaciones que son un poquito más riesgosas, ¿verdad? Cuando se dan con activos virtuales que digamos, pueden ser en 2 días, ¿verdad? Digamos, viene una empresa y quiere comprar un, un token, un criptoactivo, un activo virtual, quiere comprarlo. Y digamos, el pago lo va a recibir dentro de 2 días.
de 2 días. Entonces, ¿qué puede pasar, verdad? De que digamos, colocó el activo, pero no pudo obtener un pago. Ya, eso, digamos, eso es uno de los riesgos que pueden tener este tipo de operaciones. Y también hay operaciones que se dan en cuestión de segundos, que esos muchos consideran que son las operaciones que tienen un menor riesgo. Bueno, hay trazabilidad en auditoría y esto más que todo, ¿verdad? Por las bondades que da la blockchain, de que se puede dar la trazabilidad desde quién compró y, digamos, los movimientos, los pagos, los abonos que ha tenido operaciones. Digamos, posiblemente, ¿verdad? Quienes no hayan escuchado esta terminología de blockchain, en los próximos años, pues, digamos, esto es algo de que, digamos, cada vez más va a estar, digamos, relacionándose más con nuestro quehacer contable y, bueno, hasta puede haber en algún momento, ¿verdad? Que ya empiecen a salir, digamos, ya sí, ya hay digamos, ya hay algunos programas, ¿verdad? Que consideran, ¿verdad? Este tipo de tecnología, ¿verdad? De blockchain, pero quizás, ¿verdad? No está al alcance de todo, pero puede a futuro ya irse considerando más en nuestro trabajo diario. También, ¿verdad? Reducción de costos. Bueno, los smart contracts automatizan, los contracts automatizan la contabilización de pagos, intereses y distribuciones, bueno, hasta pueden reducir, ¿verdad? Costos operativos, ¿verdad? Ya no es necesario tener a una persona, ¿verdad? Estarle pagando para estar cerrando negociaciones, sino que por medio de, digamos, de una plataforma virtual, un contrato inteligente y se hace digamos, el cierre. Transparencia financiera. Los estados financieros que publican sus wallets permiten verificar independientemente en tiempo real por los inversores y reguladores, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Esto debe de ir junto, ¿verdad? Con un marco regulatorio, ¿verdad? Un marco legal, ¿verdad? Que dé todas las reglas para poder, porque aquí prácticamente, ¿verdad? Poner la billetera es, eh, digamos, mostrarle, ¿verdad? Mostrarle a terceros, digamos, cuál es el volumen de operaciones, cantidades, hay información bastante sensible. Acceso a mercados globales, claro, también, ¿verdad? En el caso de El Salvador, ¿verdad? Esto da acceso a otras empresas que están utilizando estos medios de pagos, estos medios de inversión. Digamos, esto puede ser que rompa una de las barreras para aquí de las pequeñas empresas. A veces no se ocupan capitales grandes, pero sí hay de tener en cuenta de que el mercado es bastante riesgoso, bastante volátil. Nuevas estructuras de capital. Bueno, la tokenización, ¿verdad? Que no es un tema del todo nuevo, pero por lo menos aquí en el país, digamos, ya, bueno, les había mencionado, ¿verdad? De este banco, ¿verdad? Atlántida, que ya en su cartera en su portafolio de servicios, ya estaba dando opciones de tokenización de inmuebles. Y esto, ¿verdad? Sería de que, digamos, un inmueble vale un token y los inversionistas van a comprar una fracción, ¿verdad? Em, bueno, democratizando el acceso a capitales y creando nuevos instrumentos financieros auditables, ¿verdad? Claro, aquí entra también lo que es la blockchain, porque también, ¿verdad? Son capitales millonarios, ¿verdad? Capitales millonarios, pero y lo que es la blockchain, pues da la facilidad para poder revisarlo o poder monitorearlo, ¿verdad? Ya quizás aquí ya no sería, ¿verdad? Esperar, ¿verdad? Esperar 1 o 2 días, ¿verdad? Que pasó el evento para poder revisar, sino que se podría hacer un monitoreo en tiempo real. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Y aquí, vea, vienen parte, ¿verdad? De los contras, ¿verdad? Volatilidad extrema, ¿verdad? Esto quizás, ¿verdad? Es lo que se ve a primera vista, ¿verdad? En las noticias lo mencionan como las burbujas, ¿verdad? En el caso de las criptomonedas, dicen las burbujas de las criptomonedas, burbujas de los NTF, ¿verdad? Pero a lo que se refiere es a esa volatilidad extrema. Un momento puede valer mucho y en pocos minutos o en horas puede valer cero. Entonces, digamos, es lo riesgoso. Ya quizás como recomendación personal, ¿verdad? Si quieren entrar en este tipo de mercado, ¿verdad? O este tipo de operaciones,
es de que informarse bien, ¿verdad? Antes de dar un paso. Pueden escuchar de parte más, ¿verdad? Normalmente las personas se informan, ¿verdad? En TikTok, en YouTube, Facebook. Y ahí pueden haber muchas personas, ¿verdad? Que dicen ellos ser expertos, expertos en estas temáticas y le ofrecen de que va a ser millonario en X cantidad de tiempo. Ahí quizá la recomendación es mejor informarse, digamos, de este tipo de mercados, ¿verdad? Antes de colocar sus ahorros o colocar su dinero, ¿verdad? Eh, Otro de los contras, ausencia de una nicha específica. Sí hay normativas que se asemejan, pero no hay algo específico. Valoración a precio justo. Determinar el valor razonable es complejo, ¿verdad? Eso por la volatilidad, también por los exchanges, ¿verdad? Porque puede ser de que entre exchanges varían de precio, también cuando, de exchange me refiero a digamos, a empresas que se dedican a comercializar, digamos, que funcionan como intermediarios, por ejemplo, Coinbase, por ejemplo, Binance. eh, bueno, no se me ha escapado, hay otros nombres de exchange, pero digamos hay varios exchange, pero esos son los dos más grandes. Riesgo de deterioro asimétrico, digamos, digamos que solo se reconocen las pérdidas por deterioro, nunca por recuperaciones. El valor puede subir sin poder registrarse, ¿verdad? También, ¿verdad? Hay que hacer las valoraciones, es de tener bien claro. Por eso mencionaba hace un momento de que las empresas deben de evaluar, ¿verdad? Esa parte de los riesgos, las políticas, deben de tenerlas bastante claras, ¿verdad? Y también, ¿verdad? Nosotros de la parte contable. También tener las políticas, también en los catálogos de cuenta, tener las cuentas adecuadas. Ahí, digamos, para hacer eso, ¿verdad? Se pueden apoyar de que lo que es la resolución 1003, digamos, para poder elaborar y también, ¿verdad? Las cuentas que que tienen que incorporarse en los catálogos. Custodia y control interno, ¿verdad? Esto, ¿verdad? Que no es en tanto el problema, digamos, en la blockchain, sino que esto ya es en el ámbito humano, ¿verdad? Pérdida de claves privadas. Eh, bueno, recuerdo que hace quizás como unos 3 años hubo una noticia era una persona, era bueno, alguien de Turquía, ¿verdad? Un turco, y se ahogó en unas playas de Costa Rica. Yo creo que fue hace como unos 3 o 4 años. Pero no fue tanto el impacto de la noticia de que digamos, se ahogó esa persona, ¿verdad? Sino de que esta persona era dueña de X cantidad de miles de Bitcoin. Tenía una billetera y las claves nadie más las tenía. Entonces, digamos, ese es otro riesgo también de que, digamos, el tema de los accesos y también, ¿verdad? De que ya teniendo los accesos, hacer el traspaso a otra billetera posiblemente, pues, en cuestión de segundos. Digamos, es de tener bastante seguridad ahora con este aspecto. Es casi como tener el resguardo de las claves para entrar a los portales de bancos y también, ¿verdad? Claves para autorizar pagos. Complejidad fiscal, eh, porque, digamos, no tenemos todavía marcos regulatorios. Digamos, todo esto está cambiando, se están haciendo modificaciones. Claro, ¿verdad? Estamos a expectativa de qué dicen los países ya, digamos, más desarrollados o que tienen ya muchas más regulaciones con el caso de los activos digitales. Entonces, digamos, por el momento, pues solo como algunos elementos se han considerado, pero hay otros aspectos que no tenemos, digamos, como leyes claras. Vamos a lo siguiente. Bueno. Bueno, aquí es un resumen, ¿verdad? De las ventajas y las desventajas, ¿verdad? Solamente, pues, digamos, de lo que ya se habló, digamos, este sería prácticamente el resumen, ¿verdad? Liquidación, digamos, en un tiempo cero, ¿verdad? En cuestión de segundos. La auditoría, bueno, la complejidad en las leyes, no hay marcos normativos, no hay normativa contable, ¿verdad? Que se adecue a las criptomonedas, solamente digamos, se puede interpretar, ¿verdad? Algunas
secciones o bueno, algunas NIF, ¿verdad? O algunas NIC o en la NIF para pymes que se pueden asemejar a la figura de operaciones con criptoactivos. Bueno, vamos a ver, mencionarles, ¿verdad? Algunos riesgos, retos y perspectivas. Bueno, les presento, ¿verdad? Aquí una pequeña así matriz de riesgos. Bueno, ya, ¿verdad? Lo hemos conversado, digamos, lo he mencionado, ¿verdad? En lo que ha sido, ¿verdad? De este espacio. Primero, ¿verdad? La volatilidad del mercado, que esto es, ¿verdad? Es algo alto, ¿verdad? Esa fluctuación, los marcos regulatorios, ¿verdad? Todo esto está cambiando, no se tiene mucha claridad. En un lugar dicen algo, ¿verdad? Digamos, o se está, no se, se está evaluando temas de conceptualizaciones. En digamos, en otros lugares se está evaluando de la procedencia de los fondos. En otros se quiere como controlar quiénes son los usuarios. Digamos, hay diversidad de información. La ciberseguridad se tiene que, digamos, las empresas que se dediquen a los temas de tokenización tienen que invertir en, no en un antivirus, ¿verdad? Sino que tienen que ser plataformas que se dediquen específicamente a temas de hackeo, a robo de clave, phishing, digamos, este prácticamente sería como el impacto que tiene es el crítico. La liquidez de los tokens, ¿verdad? Pequeños en mercado cerrado, eso tiene mucho que ver también con la volatilidad, ¿verdad? Porque aquí hay un riesgo medio, pero también puede ser medio, se puede convertir a alto por eh, el tema de las pérdidas, ¿verdad? Que pueden haber este tipo de operaciones o el tema de las estafas también. Reputacional, digamos, se considera con un impacto medio, pero también hay empresas que, bueno, ha habido más que todo en criptomonedas, es que, digamos, he visto esos casos de que hacen un proyecto, presentan su criptomoneda y al final resulta que esto fue una estafa. Bueno, se dio un caso para los que vieron lo que es los juegos del calamar. No sé si se dieron cuenta que para esa época salió una criptomoneda que era de los juegos del calamar y al final resultó que era una estafa. Digamos, mucha gente entró y cuando ya quiso salir, la plataforma los bloqueó. Y los que crearon la criptomoneda desaparecieron, ¿verdad? No sé al final, ¿verdad? Si los lograron atrapar, ¿verdad? Pero es de tener también, bueno, reputacional, ¿verdad? Porque también digamos, las personas que habían hecho digamos, esta criptomoneda, pues no eran personas así ajenas o no conocidas, ¿verdad? Operacionales, bueno, los smart contract, errores en los smart contract, pero más que todo por la información que se ingresa, porque ya dentro de la blockchain, digamos, ella va a ser su proceso normal. Pérdida de claves, ¿verdad? Que esto es más que todo un error humano, pero digamos, esto es alto, el riesgo, el impacto, ¿verdad? Es alto porque se puede haber un momento que se tengan criptoactivos y no podamos recuperarlos. Y como también, ¿verdad? Poder, ¿verdad? Buscar o encontrar las claves. Por lo menos yo he leído de noticias que han habido muchos casos que las claves prácticamente quedan perdidas y hay criptoactivos que no se pueden recuperar. Y esto sería como, digamos, unas consideraciones de la matriz de riesgo. Y me escuchan. Sí, licenciado, se le Hola, escucha. ¿me escuchan? Sí, licenciado. Sí, sí, disculpen, tuve un pequeño corte de energía, pero ya regresó. Yo creo que había perdido la conexión. Bueno, y quizás ya para finalizar, ¿verdad? Ya para finalizar, bueno, gracias ahí por confirmar.
Y quizá ya para finalizar, ¿verdad? Perspectivas globales, ¿verdad? De tendencias de 2025 al 2030, ¿verdad? La tokenización, ¿verdad? Que esto es prácticamente estamos hablando ya de proyectos reales, digamos, proyectos inmobiliarios. Ya, bueno, digamos, esta firma McKinsey, que esta es prácticamente una empresa a nivel global de las más importantes que se dedican a asesorías a empresas. Entonces, digamos, ya está como abriendo también, ¿verdad? Espacio para lo que son las tokenizaciones e inversiones inmobiliarias. Y dice, ¿verdad? Que esta puede alcanzar 16 billones para el 2030, ¿verdad? Lo que es este mercado o este ecosistema de la tokenización. También, ¿verdad? Por el lado del Reino Unido, ¿verdad? La regulación MiCA que también, digamos, digamos, esto a medida, ¿verdad? Vayan saliendo casos, vayan saliendo empresas, vayan saliendo, digamos, token o alguna otra forma, ¿verdad? Que esté relacionado con activos digitales. Esto, digamos, siempre ellos van a buscar lo que es la protección del consumidor o de los involucrados. Eh, bueno, más de 130 países también, ¿verdad? Exploran monedas digitales. Bueno, aquí en El Salvador hubo también, ¿verdad? Que salió una noticia, ¿verdad? Que iban a minar, ¿verdad? Minar Bitcoin, pero al final, ¿verdad? No, eso no continuó, ¿verdad? Bueno, ahí hubieron unos temas políticos, ¿verdad? Que eso no continuó, ¿verdad? Se esperaba que iba a ser un proyecto grande, pero así, ¿verdad? Como El Salvador hizo, ¿verdad? Hacer eso. También hay países que están también explorando esa parte. DeFi institucionales, bueno, grandes bancos, JP Morgan, HSBC, dice que estos implementan DeFi permisionado para liquidación. Bueno, digamos, estos también son productos, ¿verdad? Son activos digitales específicos y también, ¿verdad? Y cuál es, ¿verdad? ¿Cuál es como el incentivo? ¿Por qué hacerlo? Es por la reducción de costos que estos pueden tener. Quizás por el sistema bancario es mucho más caro, entonces, digamos, se van a decantar, ¿verdad? Por este otro tipo de oferta. También, ¿verdad? Y en la blockchain, bueno, actualmente lo que son los exchange ya tienen algunas funcionalidades de IA. Bueno, también, ¿verdad? En la blockchain también eso, digamos, no es algo ajeno, ¿verdad? También la IA, bueno, en esta semana también tenemos una de las ponencias que está relacionada con IA, ¿verdad? Esto no va a ser algo ajeno, ¿verdad? Con los activos digitales. Y también, ¿verdad? ¿Qué se espera más, verdad? Bueno, estamos en 2026, pero que El Salvador, ¿verdad? La revisión obligatoria, ¿verdad? Bueno, porque cuando hubo un acuerdo, ¿verdad? En el Fondo Monetario y como El Salvador, ¿verdad? Es pionero en este tema de Bitcoin, también, ¿verdad? Tienen que ir revisando las leyes, la ley de Bitcoin, las normativas, bueno, también, ¿verdad? Por el lado de nosotros de contadores, si hubiera algún tipo de actualización de cómo tenemos que considerar, cómo tenemos digamos, contabilizar nosotros los contadores, bueno, contabilizar y, y también, ¿verdad? De estar preparados, estarnos capacitando, porque este prácticamente es un tema de ahora, ¿verdad? Y claro, ¿verdad? Y esto lo que va a ocasionar, ¿verdad? O más bien lo que está ocasionando, allá en El Salvador se dio, algunos lo ven mal, algunos lo ven bien, y hay países también que quieren replicar, digamos, que quieren replicar aquí en Latinoamérica. Bueno, hace unos meses hubo el caso de Honduras, ¿verdad? Que quería así como que estaba viendo esta parte de legalización de criptomonedas, también en el lado de Sudamérica, si mal no recuerdo, Ecuador o Perú también, digamos, estuvieron Chile también, ¿verdad? Digamos, hay un interés, ¿verdad? Porque, digamos, este prácticamente es un mercado que, digamos, lleva pocos años y muchos opinan, ¿verdad? Y bueno, de estas McKinsey y de esta consultora, de que esto puede ser el futuro de lo que es la economía global, ¿verdad? Lo que son los criptoactivos, ¿verdad? El dinero fiat o el dinero, digamos, el que nosotros conocemos, el billete, la moneda, ese.
podría ser un momento que desaparezca, eso no lo digo yo, ¿verdad? Lo dicen así consultoras, pero claro, no es algo que va a ser dentro de pocos años, pero sí lo ven a perspectiva de algunas décadas. Y, y bueno, prácticamente, digamos, esto sería como mi participación. O sea, no sé si hubiera alguna consulta sobre el tema. Buenas noches. Buenas noches. Sí, en mi caso, tal como usted lo expone, he seguido un poco de cerca el tratamiento contable, pero sí he notado de que por lo menos en Brasil que se han emitido resoluciones, la resolución 5281 está más enfocado a criptoactivos puros, es decir, Bitcoin, Ether, Solana. Y también en Francia se emitió el reglamento ANC que también aborda el tratamiento para instituciones bancarias, pero es para activos más, criptoactivos puros. Entonces, según las disposiciones de la CENAD y la ley de emisión de activos digitales, al final uno al leer y al ver todo el ecosistema en el país concluye que los criptoactivos locales son una especie de emulación de instrumentos financieros en una versión tokenizada. Entonces, tal como usted lo Es mencionaba, correcto. la conclusión lógica sería que su tratamiento, por principio de esencia económica, dado sus derechos, tendría que ser la NIF 9. Sin embargo, al ahondar en cada uno de los tokens que pueden resultar de los tres tipos de ofertas públicas que la LEAD reconoce, que es oferta de deuda, de ingresos y de propiedad. Ahí entra un poco la duda porque en el caso de los tokens de deuda, sí establece que es un préstamo como tal. Entonces, se tendría que registrar inicialmente el valor razonable más los costos de transacción y dependiendo del modelo de negocio de la institución, a costo amortizado o a valor razonable con cambios en resultados o en ORI. Sin embargo, Sí, es los correcto. tokens de propiedad tiene una figura un poco más amplia porque este reconoce que puede generar dividendos, puede dar flujos de efectivo, puede dar también como tal eh, aportaciones en otro tipo de criptoactivos. Entonces, si el derecho me genera a mí otro tipo de criptoactivo, ya no estaría tanto en ese marco. Entonces, ahí es donde genera un poco la duda. De igual forma, los tokens de propiedad que establece que yo tendría la propiedad como tenedor de ese token, ya sea de la empresa emisora o de otra, eso se asemeja más a un instrumento de capital que a un instrumento financiero. Entonces la NIF 9 llega a ser un poco aplicable en ese sentido. Y de igual manera las monedas estables, si bien se podría considerar un efectivo y equivalente o un instrumento financiero, si es un poco más volátil esta, tiene un cierto problema, por más que esté en una paridad 1 a 1, ya sea con el dólar o con el euro, puesto que algunos informes de estabilidad han cuestionado la calidad de los activos de reserva de esto. Entonces ahí es donde podría haber un deterioro a la hora de tener una redención con el activo. Entonces ahí es donde los marcos tienen esos puntos de falla que ya para el tratamiento contable implicaría ciertos ajustes u otras interpretaciones, así como en las revelaciones y presentación en los estados financieros. Entonces, la pregunta concreta es bajo ese escenario local como tal, porque al final concluimos que la tokenización en el país ha venido a ser como una forma más tecnológica y más eficiente de una figura preexistente que es la titularización al final, porque lo que se tokeniza acá son derechos financieros como tal. En ese sentido, usted o el consejo o el instituto salvadoreño, ¿cómo ve ese tratamiento para esos tokens más locales? Sí, bueno, es de tener en cuenta. Muy bien, Octavio. Veo que está muy informado, ¿verdad? Del tema. Eh, bueno, digamos, el conserva, y eso es una parte de lo que yo mencionaba como de los riesgos que habían, ¿verdad? No hay normativa clara, ¿verdad? Como usted menciona, ¿verdad? De que
algunos tokens se pueden considerar como efectivo y equivalente, pero ya viéndolo, digamos, otro tipo de token, ¿verdad? No, como que ya no se asemeja, ¿verdad? En el caso de la paridad, bueno, recuerdo hace quizás como unos 2 o 3 años que hubo digamos, escándalo, sí fue la noticia, pero de las noticias de las criptomonedas que una creo que fue la moneda Tether, que digamos ya no estaba en paridad con el dólar. Ya no recuerdo, como que hubo un problema ahí creo que eran las reservas que ellos tenían. Ya no recuerdo bien la noticia, digamos, y así, ¿verdad? Digamos, hay muchos cambios. Digamos, lo que sugiere, por lo menos el consejo, ¿verdad? Porque, digamos, este es digamos, tipo de operaciones o un tipo de mercado que no está muy claro, ¿verdad? Sí, digamos, en la resolución, en la 1003, ahí, digamos, menciona, digamos, algunos aspectos, así como también usted lo mencionaba, ¿verdad? De que se tienen que considerar en los BORI, en los estados financieros, ¿verdad? Sí, se tienen que reconocer, ¿verdad? Dependiendo el tipo de operación. Si ya es un tipo de operación para pago, se tendría que considerar con bueno, como una cuenta de activos, así lo menciona la resolución. Si es para, digamos, para especular como un activo no corriente. Pero al momento, cuando, digamos, ya finaliza el plazo y hay algún tipo de variación, se tiene que reconocer a resultados. O sea, eso es algo que menciona la resolución. Y claro, ¿verdad? Hay que informar o revelar la información. Digamos, yo lo había mencionado, ¿verdad? De que operaciones que estén relacionadas con criptomonedas, todo eso se tiene que relacionar. No es que estén registradas en criptomonedas, sí, ¿verdad? Tiene que estar registradas al valor razonable, más todos los costos que incurra la operación. Digamos, tienen que estar registrados pero sí tenemos que reflejarlos, porque también, ¿verdad? No son operaciones, o más bien, ¿verdad? No es algo que tenemos con mucha claridad. Pero esas variaciones sí tenemos que nosotros llevarlas a resultados, pero a otros resultados integrales. Por lo menos, digamos, eso es lo que en la resolución 1003 nos pide que hagamos. Puede ser, ahí también, ¿verdad? Otra cosa a considerar. Aquí, por lo menos en el país, lo que está, digamos, en el caso de criptomonedas, lo que está regularizado es el Bitcoin, ¿verdad? Ya con otro tipo de criptomonedas, por lo menos, ¿verdad? No hay un marco, ¿verdad? Que se asemeje, ¿verdad? Sí podemos ampararnos a lo que dice esa resolución 1003. em, y bueno, ¿verdad? Aquí lo importante es de que, digamos, la empresa tenga bien presente cuál es ese riesgo que tiene, cómo va a ser el reconocimiento y también, ¿verdad? Hacer ese estudio del criptoactivo o del activo digital digamos, al que él va a empezar a hacer algún tipo de transacción. Entonces, digamos, quizás, porque bueno, no lo traía en la presentación, ¿verdad? Pero en la resolución 1003, ahí digamos, se podría encontrar, digamos, lo que prácticamente, ¿verdad? El Consejo de Vigilancia, pues, ha emitido, digamos, para nosotros, para los contadores, cómo tenemos que reconocer este tipo de operaciones. Pero sí, en efecto, digamos, tenemos que, dependiendo, ¿verdad? El tipo de operación, porque ahí sí lo reconoce como en dos, digamos, que es para pagos y lo que es para especular o, digamos, o holdear, ¿verdad? Que esos son los términos que se utilizan. Y cuando ya se finaliza la operación, si hay alguna variación en el precio de adquisición o en ese valor razonable, se tiene que hacer un ajuste y se tiene que llevar a resultados. Así, ahí, digamos, en forma general, digamos, eso es lo que yo le podría decir, ¿verdad? Pero amparémonos en lo que dice la resolución 1003 del Consejo. Sí, Creo que ya no hay más preguntas, licenciado. Creo que llegaríamos hasta sí, aquí. ya no hay Y, más y yo ya no preguntas. veo más preguntas, ya no veo acá en el chat más preguntas. Llegaríamos hasta aquí. Y invitarlo, ¿verdad? Para el día de mañana. Mañana tenemos una conferencia donde va a estar el licenciado Daniel Reyes. Él nos va a estar hablando sobre las herramientas eh,
para el uso de las herramientas de digitales, el uso de la inteligencia artificial en la profesión contable. Los esperamos el día de mañana a las 6 de la tarde, siempre por este canal, ¿verdad? Vía Zoom. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, Bueno, licenciado, por su participación en esta jornada. bueno, muchas gracias a todos y pasen buenas noches. Gracias, feliz noche. Muchas gracias.